una experiencia común que creo que nos sucede a los astrólogos, como es mi caso, que nos adentramos en la astrología primeramente a través de lo que se conoce como astrología moderna, y luego vamos hacia atrás, investigamos astrologías previas, inevitablemente toca cuestionar y replantearse un montón de nociones y maneras de practicar astrología, etc. Y una de las cosas que a mí poderosamente me llamó la atención, sobre todo al adentrarme en el estudio de la historia de la astrología, es acerca de la temática del determinismo y libre albedrío, la relación del ser humano con el destino, justamente, ¿no? Me adentré muchísimo en esto, sobre todo también encontrándome con que aquello que me habían enseñado en primera instancia necesitó también ser cuestionado al encontrarme con que no era así como me lo habían enseñado realmente, ¿no? A partir de la lectura directamente de fuentes primarias, ¿no? Ir a las fuentes. Entonces hay una cuestión que en relación al abordaje del destino, que suele estar como el talón de Aquiles de la astrología, porque no solamente fue cuestionar lo que había aprendido de la astrología, digamos, de la perspectiva moderna respecto a la perspectiva antigua, en su mirada y a su acercamiento al destino, sino que también fue darme cuenta que esta problemática que existe hoy en día, ¿no? Estos bandos pareciera entre la astrología moderna y la astrología tradicional, y su abordaje en relación al destino, que suele estar como en pugna muchas veces. También me encontré en el estudio de la historia de la astrología que esa problemática y esas mismas críticas habían surgido también en otros momentos de la historia. No era tan original realmente la discusión actual, ¿no? En la historia de la astrología es una discusión que cíclicamente se ha cuestionado y se ha debatido en la astrología, no es algo actual. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con una perspectiva histórica que creo que no es suficiente para abordar esta cuestión, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Comúnmente se entiende esta división entre la astrología tradicional y moderna históricamente en términos de que la astrología tradicional es aquella que, digamos, a partir de que la astrología se sistematiza, va desde el periodo helenístico hasta el Renacimiento. Y del siglo XVII en adelante, a partir del cambio de paradigma, se considera astrología moderna, eh, particularmente la perspectiva conocida como astrología psicológica, ¿no? Una de las diferencias más, a grosso modo, que encontramos entre ellas, va a tener que ver con la interpretación, la noción de una dimensión trascendente, independiente de la realidad física, visible, material, eh, como justamente una dimensión invisible estaba ya incluida dentro de su paradigma, cosa que no sucede en la modernidad, y ya con eso es un montón, ¿no? Pero sí hubo diferentes abordajes respecto a la relación de estas dimensiones. Entonces yo creo que la perspectiva histórica no es suficiente para abordar la cuestión del destino, justamente porque si lo miramos desde una perspectiva histórica, ¿sí? Claro, podemos considerar que hasta el 1600, ¿no? Hasta el siglo XVII, se mantuvo una misma cosmovisión en donde la cuestión filosófica, teológica y física estaban muy entrelazadas. Entonces, desde esa cosmovisión, la cosmovisión de la astrología, claro que era coherente para la cosmovisión predominante de la época. Entonces, en el cambio de paradigma en la modernidad, el paradigma astrológico, la cosmovisión de la astrología queda sin un lugar coherente en la cosmovisión. Y yo creo que es muy fácil decir, yo soy astrólogo tradicional, entonces mi cosmovisión es premoderna, ¿no? Me salgo de
de mi actualidad, y entonces mi sistema es coherente, ¿no? Porque esta es una de las explicaciones para distinguir el sistema y el modelo tradicional y el modelo moderno. Se considera que el modelo tradicional es coherente y que el moderno no. Entonces me parece un facilismo, ¿no? Decir, me salgo de mi época, me voy a una época anterior y decir mi modelo es coherente, ¿no? Yo creo que todos los astrólogos hoy en día, quienes estemos practicando astrología desde la perspectiva que sea, somos astrólogos del siglo XXI, ¿no? Entonces, y ahí creo que la astrología tiene mucho para aportar en tanto a una nueva visión del mundo en el presente, ¿no? También porque desde esa perspectiva, la astrología moderna mantiene la cosmovisión geocéntrica tradicional. O sea, una carta natal es un paradigma geocéntrico hoy en día, ¿no? Desde esa perspectiva, cosmovisión, inclusive me preguntaría, ¿podemos hablar de una astrología moderna realmente? Porque la cosmovisión de la astrología, inclusive en la práctica de la astrología moderna, su cosmovisión contradice, cuestiona y contradice el paradigma propiamente moderno, ¿sí? Y realmente, también como todos hijos de la modernidad, creo que a veces en el abordaje de solamente una perspectiva histórica, caemos en el surco del pensamiento moderno, aunque te identifiques con la astrología tradicional, en percibir el tiempo de una manera lineal, en una percepción evolutiva y de progreso respecto a la percepción histórica de la astrología, ¿no? Entonces hay varios cuestionamientos en donde la temática del destino, desde un abordaje histórico, no nos alcanza, ¿no? Y ahí también, entonces, necesitamos de la filosofía. A mí me interesó también mucho esta recuperación, digamos, también en lo que se considera la astrología tradicional, y acá me gustaría también hacer una aclaración, justamente por este cuestionamiento de la perspectiva histórica de la astrología, que divide la tradicional y la moderna. En mi investigación, en mi estudio de la astrología, también fui descubriendo que lo que yo entiendo al menos como tradición, que implica también un determinado modo de conocimiento, una determinada mirada de la realidad y del mundo, un determinado órgano perceptivo, despertar, ¿no? Es perenne, ¿no? Y no es que terminó en el siglo XVII. Entonces, yo considero la tradición astrológica como una misma tradición que incluye lo que se conoce como astrología tradicional y moderna, ¿no? Lo considero como una misma tradición, por eso muchas veces también a la astrología tradicional me voy a referir como astrología antigua o quizás premoderna, diferentemente, ¿no? Porque justamente me parece que es un poco engañoso hablar en términos de astrología tradicional, justamente por eso, para distinguirlo también de el tradicionalismo, ¿no? O al astrólogo tradicionalista, que esto ya implica una ideología, es una perspectiva particular del esoterismo, incluido, que tiene que ver con el esoterismo moderno, es una perspectiva del esoterismo moderno, el tradicionalismo. Entonces la tradición realmente es perenne. Entonces, haciendo esta distinción, me interesó mucho el recuperar las perspectivas filosóficas, justamente porque en la perspectiva, decía, ¿no?, de la astrología antigua, los astrólogos abordaban, digamos, dentro de la cosmovisión y la ciencia de ese momento, los astrólogos eran científicos, eran filosóficos, reflexionaban sobre la cuestión del destino, del alma, digamos, la relación del ser humano con el destino, realmente implica un marco filosófico y una cosmovisión de base, ¿no? Entonces, cuando nosotros, desde la perspectiva histórica, hablamos de la astrología tradicional, estamos hablando de por lo menos 1700 años. O sea, es un montón de tiempo. En contraste con lo que se considera astrología moderna, ¿no?, siglo XVIII, XVII, XVIII para adelante,
no tiene casi relación en tanto el desarrollo. Además, si uno mira la historia de la astrología dentro de esos 1600 años, realmente hubo muchas inflexiones de la astrología en donde por cientos de años también se han perdido determinados textos, han predominado determinadas perspectivas y cosmovisiones filosóficas, aunque es cierto que una cosmovisión general permaneció. Dentro de esa cosmovisión hubo diferentes perspectivas filosóficas, por lo tanto diferentes perspectivas y relaciones respecto al destino, ¿no? Dentro de lo que se considera inclusive dentro de la misma astrología tradicional. Hay muchas inflexiones y, como decía, me he encontrado con las mismas críticas que podemos encontrar hoy en la antigüedad, y esto tiene que ver justamente con perspectivas filosóficas, lo cual implica que dentro de esa perspectiva la interpretación y por lo tanto el propósito de la astrología va a ser diferente. Entonces, entender el abordaje del destino, la utilización de sus técnicas dentro de su contexto, ¿no? En mi caso, deshizo cualquier pelea, ¿no? Y esta es justamente la perspectiva que me interesa también recuperar, en tanto que lo que me inspira y lo que me inspiró también y me sigue inspirando del estudio de la historia y de la filosofía y la astrología es pensar filosóficamente la astrología hoy, no solamente esta cuestión, digo, facilista de decir porque Ptolomeo, porque Ficino, porque Bognati, porque Lilli tenían este modelo coherente, ¿sí? Sino pensar la astrología hoy y qué tenemos para aportar en tanto justamente visión del mundo desde la astrología, ¿no?